Bueno, amigos de la net, me encuentro aquí en la plaza de armas de Los Ángeles. Y mi nombre es Patricio, BVM NCA 7, Marketing Network, Servicio de Asesoría. Patricio Antonio Beltrán Blanca para todos los que me conocen. Y bueno, nada, me puse a ver un montón de motos que tenía. No sé qué es lo que pasará, pero se ve que hay un grupo de jóvenes motoqueros y otros también otras personas, varias motos, que están reunidas y seguramente es por alguna situación. También hay algunos eh, funcionarios de carabineros, ¿no es cierto? Irán a algún lado, no lo tengo muy claro. Hoy día estamos a domingo 31 de agosto del año 2014 y estamos viendo cómo esta caravana de motos se dirige a algún lugar. Eh, Generalmente cuando hago el video es porque algo me inspira, algo me llama la atención. Y en este caso es justamente esto lo que me ha llamado la atención. Es como ando viajando y ando en búsqueda del paradigma, en búsqueda de los sueños, en búsqueda del sentido de la vida, en búsqueda de mis metas, alcanzando mis sueños. Entonces, eh, no voy con un panorama puntual, no voy con un panorama específico, sino que encontrar atisbos, pistas, encontrar cosas que me llamen la atención, encontrar un sentido a la vida, encontrar no sé qué sé yo, que hace que nuestra vida tenga un sentido. Y simplemente encontré estos motoqueros. No sé cuál será su sentido, no sé cuál será el motivo de esta caravana, no alcancé tampoco a preguntarlo. Como que él dice, yo no estaba invitado, por decirlo de alguna manera, o en realidad a lo mejor todos estábamos invitados a participar de esta caravana. Hay autos, hay personas, hay motos, pero no sé cuál será su sentido. Ahí van algunos autos, las últimas motos que van quedando. Eh, yo no conozco cuál sea la motivación que los insta a haberse juntado varias personas y también a que Carabineros los esté escoltando, pero alguna motivación tiene que ser. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber que para que estas personas se hayan reunido. No sé cuál será el motivo, no entiendo, pero hay algún motivo. Siempre en las cosas, en todas las cosas hay un motivo, hay una motivación, hay un sentido, aunque a veces no logremos captar. Pero me pareció interesante. Las personas, hoy día es un día domingo. Eh, bueno, anoche o ayer pensaba ir de vuelta a Laja, que es la ciudad donde estoy viviendo, allá a ver una pieza en Felicitation. Y pensaba irme, volver allá, pero por unas circunstancias de la vida me encontré con una persona que yo conocía en Laja, al Claudio Araya, un apellido como Facer, Fuiser, un apellido medio volado, una cosa así. Y él me dijo que, bueno, estaba parando en un albergue y que estaba viviendo y se dedicaba y vivía, que había un albergue, le daban comida y me invitó, me dijo anda, después de las 6. Y dije, bueno, no tenía tampoco nada tan importante que volver a hacer, en realidad venía acá a ver asuntos de trabajo, venía también a buscar un poco, iluminarme, a buscar salir y varias cosas, o sea, y en eso ando buscando una inspiración, ando buscando una iluminación, y quizás que se abra una puerta, quizás que se abra una puerta de forma mágica, por así decirlo. En este momento es lo que más tengo, como quien dice, estoy por la fe caminando, o sea, por la creencia de que algo, o sea, algo va
a darse en cualquier momento. Algo en este momento se va a dar que me va a permitir eh, seguir al próximo nivel, por así decirlo. Durante harto tiempo me he estado preparando en lo que son los documentales, en lo que son los videos, en lo que son mis proyectos. He estado expresando este sentir al respecto. Me he estado motivando en esta situación y proyectando para... Y he estado leyendo mucho, porque igual para alcanzar las cosas hay que informarse, hay que buscar. Uno se mueve por diferentes fundamentos. El otro día había una película que existe, hablaban de 4 fundamentos, pueden haber muchos más, pero hablaban de 4 fundamentos: lo espiritual, lo emocional, lo mental y lo físico. Lo físico es como el motor, en nuestra parte, el esfuerzo que nosotros ponemos para que las cosas, digamos, resulten, esa disciplina en la cual nos levantamos y practicamos y practicamos y tenemos una disciplina en ese aspecto, o vamos hacia algún lugar a través con nuestro cuerpo, con nuestras manos, dependiendo de lo que nos hacíamos. En esa película veía eh, como, como en cuanto a lo físico, estos, estos surfistas se entrenaban. La vida de todos es un entrenamiento o es una práctica, ¿no es cierto? Es un perfeccionamiento para llegar a alguna meta, a algún lado, a las cosas que queremos lograr. Pero lo importante es, mientras tanto del perfeccionamiento, es el desarrollo, es el viaje mismo. Me encuentro en un viaje, estoy escribiendo un poco las, 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 las cosas que estoy pasando en una bitácora, se llama la bitácora de mi viaje. Y estoy haciéndola porque una vez una persona me dijo que era importante ir llevando un llevar un relato o un escrito, escribir las cosas que íbamos haciendo, las cosas importantes que íbamos viendo, y las cosas que íbamos pasando, que eso diferenciaba mucho a unas personas de otras. Y, y estoy sentado aquí en un banco de la Plaza de Armas de Los Ángeles, a lo mejor como teniendo la intuición de que mi vida tiene un sentido, teniendo la intuición de que estoy haciendo algo importante, teniendo la intuición de que a lo mejor con los recursos que en este momento, la verdad, son, bueno, el mayor y más importante recurso que tengo son las ganas de hacer algo, es el creer que estoy haciendo algo, es el sentir o el saber que como ser, como persona, por humilde o por importante o las cosas que tengamos, somos importantes y tenemos un propósito y una fe, una esperanza. Una esperanza para mi vida, para las cosas que deseo y que anhelo. Todos tenemos sueños en la vida. Quizás muchas veces he soñado con comprarme una moto y a lo mejor en el momento cuando he tenido los recursos no se ha dado nunca de poder comprármela. Quizás en un momento a lo mejor la vida no permitió, por decirlo de alguna manera, porque quizás ya podía haber estado muerto, gravemente herido, con lesiones, porque en un tiempo era muy loquillo, por llamarlo de alguna manera. Entonces era más recomendable, pienso yo, andar a pie. Eh, Puede ser, quizás, o quizás tenía que ver otras cosas dentro de este viaje, el viaje de Patricio BVM NSA7, de Patricio Antonio Valdemira Blanca. eh, También es como importante, no voy a decir importante, sino que ir desarrollándome. Mi interés es poder desarrollar los talentos, poder hacerlos bien, para a través de esos talentos poder obtener aquellas cosas que busco de la vida o poder alcanzar mis metas y objetivos. Pero como les digo, es una intuición en estos momentos como la fe.
es como una intuición. He estado buscando todo el día y porque a lo mejor los recursos vine, cuando salí para acá, salí sin dinero, tomé algún par de herramientas y utensilios de mi trabajo, puesto que a lo mejor no, si le conté en otro video de un trabajo que estaban haciendo no me han pagado aún y bueno, mi jefe tuvo algunos problemas económicos, entonces no tuvo las lucas como para pagarme en ese momento, dijo que ahora entre estos días de fin de mes iba a tener las lucas, espero que así sea y creo que sí. Todos de repente tenemos altibajos, momentos también en los cuales la economía a veces se ve afectada un poco por ciertas situaciones, pero no tenemos que, digamos, morirnos o problemarnos por eso, sino que tenemos que buscar la forma y a lo mejor estos días en los cuales no conté con esos recursos, que tenía que pagar el arriendo, que igual los contaba con esos recursos, porque estaba viendo así como al día, por decirlo de alguna manera, contaba con esos recursos para moverme. Entonces, o sea, pasé unos días por el alambre, igual como se dice, y me las mordí nomás. Eh, Simplemente traté de vivir lo más austeramente posible. Dijo, esto es importante porque a lo mejor hay cosas que tengo que dejar y hay cosas que tengo que empezar a hacer. Supongo, una de las... Entonces, cuando uno busca una inspiración, busca un algo, busca un porqué, busca una de qué manera, busca los recursos, busca la forma. Quizás la forma es cambiando el paradigma, quizás cambiar el paradigma es seguramente es como algo, un paradigma es cuando cambia la forma de pensar, es cuando algo se descubre que cambia nuestra historia o la historia del mundo o la historia de quienes la conforman. Un paradigma es cuando algo nuevo sucede en nuestra mente como un cambio de chip. Entonces a lo mejor es eso. Tengo que dejar mi antigua forma, ¿no es cierto? La forma y para poder alcanzar esos objetivos. Y alguien decía o sea, que en ese intertanto, cuando nosotros íbamos por ese objetivo o por ese sueño, y había que dar el salto, como un salto al vacío, como cuando en una de las películas de Indiana Jones, cuando aparece con su padre y ven una serie como estos eran tipos buscadores de tesoro y de leyendas y de las ciudades perdidas y del cáliz, ¿cierto? De este famoso cáliz que hablan todos en sus historias del grial, del santo grial. Hay muchas cosas que la gente posee creencias, posee un sentido muy aferrado a las creencias y vive de esas cosas. Nosotros los seres humanos vivimos de creencias, ya seamos la religión, ya seamos un tipo de filosofía o las costumbres que hemos aprendido de nuestras familias y todos vivimos muy arraigados, tenemos muy arraigado el sentido de las creencias o de una motivación para nuestras vidas. Entonces cuando veamos esta película de Indiana Jones y buscaban este santo grial, ¿no es cierto? En una de las partes habían como llamarlo metáforas, habían acertijos, habían un montón de cosas que, que se que habían ahí como laberinto, ¿no es cierto? Y acertijos que había que descifrar, crucigramas que había que descifrar de palabras, de cosas, habían palabras como en un código para poder descubrir eh, cómo, cómo, cómo llegar a este santo grial, ¿no es cierto?, la película. Entonces, en una de estas cuestiones decía que tenía que pasar por un puente, pero cuando llegaba al lugar, tal puente no existía. Y el tipo decía que tenía que dar como un salto de fe hacia ese puente, y cuando lo dio realmente el puente estaba ahí, era un puente invisible. A lo mejor estas cosas suceden en las películas, no sé, a lo mejor también suceden en la vida real. Pero otro escritor decía que cuando nosotros vamos por esos sueños como así, que en algún momento tenemos que dar un salto como de fe hacia ese sueño y como dejar, como quemar todos los cartuchos, como, eh, como que en algún momento para poder alcanzar ya, poder ir a ese nuevo nivel de conocimiento, a ese nuevo nivel de desarrollo, o a esa nueva etapa económica, teníamos que quemar los cartuchos y jugarnos en algún momento esta vida del todo por el todo con una fe, claro, lógicamente igual, o no sé si tan lógicamente, sino que por un sentido de fe, ¿no es cierto?
de certeza que eso que íbamos a hacer igual nos iba a llevar a ese punto tan anhelado, a ese lugar. Entonces yo en este momento igual, hoy día, ayer salí con un par de herramientas y empecé a ofrecerlas por aquí y por allá en la ciudad de Laja, hasta que, bueno, me llama un martillo, un diluyente que era de esos que venden, que vienen envasados, y una manguera de nivel, que digamos que era como algunos recursos que me podían servir como para pagar el pasaje y ver qué hacía. Y en uno de andar, de ir para allá, de ofrecerlo, alguien me dijo, ya te compro el martillo, le dije, lo vendo en tres, me dijo, dos, ya, ok. Y ahí estuvimos haciendo un trance y podemos llegar a un acuerdo, y digamos con eso hice unas lucas, ¿no es cierto? Y con eso me compré algunas cosas para comer y lo otro para el pasaje, pero así, de una forma súper precisa, con lo justo. La cuestión es que acá, a Los Ángeles, llegué sin ningún mango, como se dice, sin ningún peso, y, y así, como buscando que se abra una puerta, pero en el intertanto igual he ido viendo que una de las cosas en las cuales he estado trabajando se ha ido desarrollando y he visto, estoy sintiendo que el talento, el talento, por ejemplo, de la locución, de encarar, de enfrentar eh, los temas, se ha ido desarrollando bastante desde hace unos días hasta ahora. Y simplemente he hecho eso, me he dedicado aquí, estoy en la plaza, viajando. Entonces uno de mis sueños es viajar, ¿no es cierto? Es conocer. Otro de mis sueños es poder llevar adelante mis proyectos, que es MNCA7, Marketing Network Servicio de Asesoría, que es una plataforma online, ¿no es cierto? Que es mi empresa en realidad, que en ella me he jugado igual todos mis cartuchos, por así decirlo de alguna manera. O sea, todo mi dinero lo he invertido en eso, mi tiempo, y he dejado a lo mejor, no sé, pues de hacer otras cosas. Quizás podría haber estado trabajando como constructor en alguna empresa en este momento y seguramente hubiese estado mejor parado, digamos, económicamente, y no así de esta forma. Eh, a lo mejor también yo cometí algunas equivocaciones, seguramente cometí varios errores en la forma en que invertí mi dinero en aquellas personas en quienes confié. Seguramente no debería haber confiado en algunas personas porque justamente por ahí perdí como varios recursos por haber confiado. Como dicen, simple y sencillamente me cagaron con Lucas, así, de ingenuo. Pero como dicen, el que no se arriesga no usa el puente. Y esas cosas igual es una experiencia y a veces uno se enoja, se molesta, y lógicamente, igual yo perdí una cantidad importante de dinero por confiar en algunas personas y meterme en algunos proyectos que no conocía, pero no, de repente no puedo tan solo pensar en eso y echarle la culpa a los demás. La vida muchas veces es justa, creámoslo o no, y y de alguna u otra manera la vida se encarga también de aquellas personas que hacen mal, al final de algún momento de su vida van a cosechar el mal. Así que Dios se encargará de eso, la vida misma se encargará de hacer que aquellas personas paguen por esos actos malos. Entonces uno debe enfocarse en sacar las lecciones positivas de la vida, en encontrar, en encontrar el equilibrio, en encontrar la felicidad y en buscar lo que sustente su vida. Para los que tienen alguna religión o alguna creencia, bueno, muchos yo creo que creen en Dios y le piden, porque cuando hoy día en la mañana, ya, a ver, vamos así como dicen por partes, en total tenemos tiempo y en realidad ¿qué nos apura, no es cierto? Porque debemos de repente ser de cual forma o buscar. La cosa es que están volviendo los motoqueros o están llegando más, no lo sé. Habrá un encuentro, están llegando igual unas motos bacanes.
Está como interesante esto del zumbido de las motos. Yo creo que para muchos, a lo mejor, muchos jóvenes, muchas personas, quizás el sueño es comprarse una moto y salir a recorrer quizás su país o lugares y hacer un club de motoqueros o pertenecer a un club de motoqueros. Uno siempre le gusta pertenecer a algo, nos gusta pertenecer a una sociedad, de hecho pertenecemos a una familia, de hecho después nos gusta tener una familia, hijos, y todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre nos sentimos un poco que pertenecemos. Me encuentro en la Plaza de Armas, en la calle Favorita. Estoy un poco perdido, pero estoy aquí frente a lo que antiguamente era los Correos de Chile, la municipalidad está por allá, no hay prisa. En este momento solo debo dejarme explayar y dejar que esa motivación venga a mí, que esa inspiración, que esa iluminación, y que simplemente las palabras vayan fluyendo, ¿no es cierto?, de mi mente, de mis neuronas, hasta mis labios, a mi lengua, y se vayan produciendo en una forma de como música, como momentos de silencio y como momentos de sonido. La música se compone de silencio y de sonido, por lo tanto, que esta manifestación, que esta interlocución, que esta locución de este tema sea como eso, como un tema de música, como una música que fluye y que habla de un sentimiento y que habla de un momento y quizás de sueños y anhelos y esperanzas, que sea como un tango, que sea como una balada, quizás romántico, quizás como una canción de amor o quizás como una canción de sueños de anhelo, digo yo, de sueños de aquellas cosas que queremos lograr alcanzar en la vida, o de aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que amamos. Entonces, es simple la locución cuando uno la empieza a practicar, cuando uno empieza a dejarse llevar por el sentimiento, por el momento, por la intuición, y tiene una creencia así acérrima que, aunque parezca que no hay nada, aunque parezca que todo, que no sé, que no hay un acorde, que no hay algo que sustente lo que uno está haciendo en algún momento, porque en algún momento nos vemos frente a la vida así como que para dónde vamos, quiénes somos, qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer, dónde están los recursos. Yo en este momento me pregunto, estoy buscando eso, los recursos, porque necesitamos recursos de diferentes índoles, necesitamos, si, o sea, lo mismo, por ejemplo, a lo mejor los sueños de estos jóvenes, de estas personas, era tener su moto, en algún momento tuvieron que comprarla, obtener la moto, obtener el lucas, o alguien se la regaló, en fin. En este momento igual busco los recursos porque tengo que sustentar mi vida, nosotros necesitamos sustentar nuestra vida en alguna forma. Ciertamente yo en este momento la estoy sustentando en la fe de que algo, de que Dios me va a ayudar y va a poner los recursos que yo necesito para seguir adelante, para saltar a este nuevo nivel, ¿no es cierto? Entonces necesito equipo para hacer lo que estoy haciendo, un computador, un buen equipo de filmación, equipos de sonido, para donde poder estar y tener un estudio, poder igual hacer más formal mi plataforma, los recursos para la bacana ese pero bueno. ¿A dónde van? No lo sé. Eh, Parece que Sócrates en algún momento dijo, solo sé que nada sé. Y ahí parte la base del aprendizaje. Vine un poco abrigado,
No sé por qué, igual, aparte de una casaca ligera, me puse otra casaca un poco más presa, como dijo un amigo del campo. Simplemente soy yo, Patricio MNC7, Patricio Antonio Altamira Blanca, compartiendo de aquí de la ciudad de Los Ángeles, de la Plaza de Armas de Los Ángeles, conceptos, ideas y mi propia historia personal, mi propio momento personal. Estoy siendo transparente en varias de las cosas, porque he entendido que es bacán esto, que la gente te toma mucho más en serio, por decirlo de alguna manera, te cree porque estás siendo real, no estás engrupiendo, como dicen algunos, ¿no es cierto?, vendiendo la pomada o siendo un chanta, sino que son momentos de la vida, en algunos momentos de la vida quisiéramos todos estar súper bien y tener todas las herramientas y todas las lucas y ser súper, hiper, ultra, mega, no sé, eh, eficiente en todas las cosas, pero a veces no es así. A veces no tenemos las lucas, los recursos son muy escasos, o son muy precisos. En este momento mis recursos están siendo más que, uy, pero están saliendo, se están dando. Ayer, eh, como les digo, fui y me quedé en este albergue. Este amigo me invitó, anduve en el transcurso del día, me encontré con algunos amigos y pude compartir de su vida, de su experiencia personal. Y son las experiencias personales las que muchas veces nos dejan alguna enseñanza, o es que nos gusta igual compartir. Cuando nosotros vemos una novela, cuando vemos un reality show, cuando vemos un documental, cuando vemos un programa de televisión, una película, generalmente lo que vemos es alguna historia de alguien que hizo algo. Y esas historias la gente las ve porque le interesan, la gente las ve porque le llaman la atención, porque lo entretienen, porque le gusta, porque puede sacar un aprendizaje por los efectos especiales que pueda tener. Detrás de eso hay un equipo, hay personas, hay seres humanos, o hay circunstancias. Generalmente muchas de las historias se sacan de hechos reales y otras son un poco de ciencia ficción, pero vienen de personas. Entonces, estoy en un lugar real de Chile, la octava región de Chile, estoy en Los Ángeles. En cierta forma se están llevando a cabo mis sueños, que son ir viajando. Algunas cosas se han ido desarrollando, otras a lo mejor no han llegado. Me hubiese gustado andar no sé, en mi moto, en mi auto, en mi casa rodante y con unos equipos más profesionales. Estoy con un teléfono Azumi y a lo mejor es básico en comparación con otros en cuanto a la grabación, pero como dicen es lo que hay. En este momento para subir un nivel, tengo que desarrollarme al máximo con lo que tengo. Tengo que aprovechar al máximo y desarrollar al máximo mi talento en lo que tengo. El talento de una persona que transmite una historia es eso, el, el sentimiento, la emoción, la forma en la cual cuenta una historia, la forma en la cual expresa y desenvuelve y desarrolla el tema del que está contando o la historia, eh, la intensidad que coloca en sus palabras, en su expresión, la tonalidad. Cuando nosotros escuchamos a a los a los que cuentan una historia, vemos que son profesionales que no están allí de una forma casual, sino que son muy preparados en su locución, en su interpretación. Los actores generalmente son personas muy preparadas en lo que hacen y, y así cada uno de los que de los que desarrolla un tema específico o una profesión o un oficio, cada persona en general o cada persona en particular
se desarrolla en lo que hace, y los que logran tener éxito en la vida, los que logran alcanzar sus metas, es porque han sabido superar los obstáculos, las adversidades, las dificultades, los desafíos de este paradigma que es la vida, y se han levantado de los errores y se han levantado quizás de las diferentes caídas que han tenido, o de los contrarreveses, y hasta que han logrado eh, un manejo tan increíble que hacen que las cosas se vean fáciles, se vean que fluyen. Manejar una moto, no cualquiera maneja una moto, no cualquiera se compra una moto, hay que aprender a equilibrarse sobre una moto y a conocer sus funciones. Hay que mantener una moto y hay que trabajar, o no sé, bueno, hay una moto como esa igual vale sus buenas lucas, sus buenos miles de pesos chilenos, cualquiera de las que estén ahí, no sé cuánto costarán en realidad, pero me imagino que cuestan sus buenos miles de pesos, tal vez unos millones o unos cuantos. No lo tengo muy claro, pero el equipo, los cascos, todo tiene un valor, y hay que poder tener la capacidad de ahorrar o juntar esos pesos. O si alguien ha tenido la suerte de tener tan buena onda que, no sé, la familia se lo ha ganado, o se lo ha regalado, a lo mejor en algún premio se lo pudieron haber sacado. Pero ¿por qué? ¿Por qué esas personas pudieron alcanzar a cumplir sus metas y sus objetivos? Puede haber sido esa, no todos tenemos las mismas metas, y no todos tenemos los mismos sueños, los mismos anhelos en la vida. Y, y es por eso que quiero compartir este video. Yo no tengo en este momento una moto, aunque muchas veces quise hacerlo por diferentes circunstancias, no la compré. A lo mejor yo mismo en algún momento decidí o opté por otras prioridades, quizás otras cosas eran más importantes para mí en ese momento, aunque a veces tuve el dinero para hacerlo, y no compré una moto, aunque muchas veces soñé con eso. Entonces, nosotros muchas veces tomamos opciones en la vida, y esas opciones son las que nos llevan a resultados. A lo mejor decidimos, si al final estamos en un punto, muchos dicen a veces que la suerte, o que la mala suerte, estamos en un punto, puede que en algún momento sí hayan cosas que, ¿no es cierto?, que resulten mal, y a veces muchas cosas que resultan mal, pero la vida continúa. ¿Cómo nosotros, eh, cómo nosotros enfrentamos estas situaciones es lo que cambia? Ahí está un poco el paradigma. Cómo nosotros enfrentamos la vida, o cómo nosotros la tomamos. Si nos dejamos morir y nos echamos, o sea, si nos echamos a morir por algo que nos pasó, porque perdimos dinero, o porque perdimos o tal cual relación, o porque teníamos una empresa y esta en algún momento fracasó y nos lanzamos a los vicios, o simplemente nos dejamos morir ahí y no seguimos adelante, o tomamos la otra alternativa, que es, bueno, ¿no es cierto?, igual en algún momento nos podemos sentir afectados por lo que ha pasado en alguna situación, y dolidos, o hemos perdido algo de nuestra vida importante, pero decimos, ya lloramos un rato, nos sentimos mal en un momento, y luego nos levantamos y decimos, bueno, a lo hecho pecho, como se dice, o esta situación, ¿qué enseñanza puedo obtener? ¿Qué experiencia me deja esto? ¿Qué aprendizaje? Y esto, ¿cómo lo puedo yo tomar para que me sirva? Y para que me sirva, y para poder, esto mismo, que me ayude a alcanzar con más precisión, con mayor fuerza, con mayor decisión, con más herramientas, lo que son mis sueños y mis anhelos. En un momento yo me embargué, me aboqué, me dediqué a lo que a MNCA7, a este sueño Salto en Laja, pueblo ecoturístico, pero a MNCA7, Marketing Network, servicio de asesoría, y a generar proyectos. Y dejé, como le digo, un montón de cosas de lado. Yo las dejé, yo tomé esa decisión. Pero en un momento sí, muy ingenuamente, o sea, pensé que iba a ser, igual mis sueños eran ambiciosos, a lo mejor a veces la ambición nos juega
una contrapartida porque nos dejamos llevar a lo mejor por esas cosas que visionamos, algunos dicen por la codicia, ¿no es cierto? O abarcamos demasiado y, y igual abarcar demasiado para poder concretar las cosas y no tomamos en consideración, no alcanzamos a medir en realidad lo que nos estamos metiendo, sobre todo cuando somos jóvenes o a veces ingenuos, nos lanzamos en sueños que a veces son no imposibles, porque creo que no hay imposibles en la vida, pero igual requieren de un esfuerzo increíble y también de una concentración y de tener los huevos, las agallas, el coraje, el valor, la disciplina, porque requiere un montón de cosas. Entonces, a veces pensamos que es fácil y a la primera simplemente nos desinflamos como quien pincha un globo, ¿no es cierto? Y se va al aire y nos desinflamos y después lloramos y no somos capaces de levantarnos y vemos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y, y en realidad en algún momento está bien, si igual si algo a uno le sale mal uno no puede a lo mejor sentirse bien, pero no puede ser mucho rato que estemos ahí, tenemos que levantarnos nuevamente. Entonces seguramente es bueno este momento en el cual estoy pasando, porque a lo mejor por quizás no tener eh, me metí en una idea grande, en un sueño bastante ambicioso, como les decía, y eso, invertí mi dinero, hartas lucas igual, pero no me imaginé que iba a ser así. Dije unos años, pero en realidad era más grande de lo que yo pensaba. O sea, no supe medir, no supe medir las realidades. Una cosa son los sueños, otra cosa son las realidades. Entonces uno tiene que hacer un estudio bien real, preguntar a otras personas, plantearse, ¿seré capaz de hacer esto? Eh, entonces, había alguien que decía, antes de hacer una casa, primero hay que ver si contamos con los recursos para hacerla, contamos con la fuerza o con la capacidad de hacerla, porque si no, a veces dicen que mejor no embarcarse. Pero también hay otra cosa, cuando uno tiene un sueño que parece imposible, ahí actúan otras cosas y ya son las cosas sobrenaturales. Entonces, cuando estamos hablando de sueños un poco más grandes, ya viene una intuición o viene una iluminación. Yo me tiré porque tuve como una iluminación, pero no pensé que iba a ser así. O sea, igual me he enfrentado a situaciones difíciles, a momentos igual, bueno, así como a momentos alucinantes, realmente increíbles. He encontrado cosas que me han extasiado, como por ejemplo estar aquí ahora parado frente a esta naturaleza, a este diseño arquitectónico de esta plaza que en mi opinión personal, mi humilde opinión personal, la encuentro muy bacán, con diferencias de nivel, con el significado que le han dado las cosas, porque aquí hay una historia y las plazas, bueno, son un lugar que cuenta una historia, un poco es el centro de una ciudad donde hay municipalidades, bancos, negocios, gente que vive. Entonces la plaza es como el punto cero de un lugar, ¿no es cierto? Entonces donde un poco se concentra la historia. Y la historia de esta plaza de Los Ángeles igual un poco cuenta, por ejemplo, vemos la estatua de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins fue uno de los próceres de la libertad de la patria, dentro de algunas de las cosas que se cuentan. Hay también algunos que hablan de que también tuvo sus lados negativos, pero bueno, también pasa de todo en la historia. Entonces, por ejemplo, unos fueron los próceres de la patria que libertaron eh, Chile, ¿no es cierto? Otras son por ejemplo, tiene un cultrún que viene de un poco de la historia de Mapuche, que lo tiene al medio. Tiene algunas estatuas y tiene algunas piletas, entonces las piletas como que apuntan hacia los ríos, y así hay varias cosas, pero para mí tiene un significado que se le ha dado bastante importante, y tiene unas estatuas que implican las 4 estaciones del año, ¿no es cierto?, que son invierno, verano, primavera, y aparte que los desniveles, igual eso produce, hay desniveles del terreno, algunos más altos, otros más bajos, igual es bastante entretenido verlo así desde ese punto de vista. Entonces, siguiendo con el tema que estamos hablando, porque una de las cosas que pienso que hay que complementar. Entonces,
Yo estoy hablando de mi sueño, de estos proyectos, ¿no es cierto? En los cuales, eh, como un sueño, puta, genial, fantástico, una utopía, por así decirlo, o sea, entre comillas. Hace 14 años que llevo en este sueño que es MNSA 7 y todavía no, o sea, he ido concretando hartas cosas, he ido dejando, he ido aprendiendo un montón, he ido generando un montón de videos, de escritos y de proyectos importantes, como lo que es el proyecto Salto del Laja, pueblo turístico, pero el pueblo como tal no se ha concretado, pero sí ha tenido un auge muy importante lo que es el desarrollo del Salto del Laja y los lugares turísticos, y se ha ido igual, ya es como un pueblo, porque hay muchos camping y hosterías, pero creció de una manera, y también debido a eso y a otras cosas más, por supuesto. Entonces, pero faltan aún muchas cosas para concretar. Las cosas que en un momento, como les digo, mi inversión, tuve que invertir todo, tuve que vender al final mi casa y otras cosas para poder pagar eh, créditos y cosas en las que me había metido y para poder invertir en todo esto que estábamos haciendo. Y fue realmente importante, o sea, cuando me tuve que vender mis cosas, mi casa para pagar las cuentas y pensando que iban a llegar algunos proyectos y que el dinero iba a tener una evolución, o sea, iba a haber un resultado de esa inversión y iba a tener ganancias, pero no fue así, sino que me vi que, que el dinero se fue y que en realidad para lo que yo quería hacer necesitaba más dinero y no, ya tuve que vender varias propiedades que, que tenía para poder pagar mis cuentas y que invertí en todo ese, ese proyecto. Entonces, eh, wow, cuando me vi así, que había perdido lo que yo tenía por un sueño, igual fue como un disparo en la mente, fue como, oye, ¿qué pasó aquí? Y ya, igual, un par de años, igual, todo buena onda, o sea, igual dije ya, es posible, ¿cachai? Pero todavía me queda la vida, dije yo, y me queda, pero todavía hay esperanza. Pero cuando siguieron pasando los años y veía que no se concretaban las cosas, entonces fue abrumador para mí, fue frustrante, fue amargo, un vaso muy amargo que tuve que bebí. Y, y también, o sea, por personas y por también, a lo mejor, por eso les digo, malas decisiones que yo mismo tomé. Pero viéndolo ya ahora que ha pasado el tiempo y que igual todavía no he podido levantarme económicamente, sino que estoy viviendo ahí, que estoy viviendo el día a día y que estos días igual le ha pasado así como, uy, justito, así como... Pero todo esto ahora ha cambiado mi perspectiva de las cosas. Me he vuelto a levantar con otra mira, con otra forma y soy otra persona. Lo que yo era antes a lo que soy ahora, o sea, me he desarrollado. Antes era un sueño, un ingenuo, a lo mejor hablando cosas sin sentido que no tenía ni idea. Hoy día me he convertido en un profesional, en una persona con experiencia, en una persona que ha pasado pruebas y que más allá, que se me ha ido formando mi carácter. No tan solo el carácter, el intelecto, la fuerza, la inteligencia, porque cuando ya me paré de llorar, ¿no es cierto? Y de, no sé, de eso, de llorar, cuando paré de llorar, de echarle la culpa, no sé quién, y de sufrir, no sé, por todas aquellas cosas, y empecé a analizar la situación y empecé a ver un poco, a ver la realidad de las cosas, a verme a mí, a ver mis equivocaciones, que me había equivocado, qué errores había cometido, empecé a ver las cosas como realmente eran, empecé empecé a darme cuenta que yo me había equivocado en muchas cosas y que en realidad me había metido en un sueño demasiado grande y que no sé. Entonces, cuando empecé
a ver todas esas cosas, como que dije ya, basta Patricio Antonio Beltrán Blanca, basta, basta de estar ahí como un dicho que hay, como una avestruz con con el cogote metido ahí en el hoyo, ¿no es cierto? Basta de eso, basta de esa frustración, basta de esa amargura. Y igual Dios fue un punto, pero fundamental, o sea, Dios me ayudó. Dios me dio la fuerza para volver a levantarme y me mostró que la vida no era solo eso y que había que levantarse y que en eso consistía la vida y que me la jugué el todo por el todo, pero que aunque había perdido en la parte económica, a lo mejor como profesional había sufrido una gran frustración, una gran decepción, eh, me había equivocado de forma, digámoslo así, me había cometido un error muy grande, como profesional en muchas cosas. Como constructor no había tomado las medidas necesarias, no había hecho la planificación adecuada, no había evaluado el proyecto en toda su magnitud, no había ha hecho un montón de cosas. Entonces cuando asumí mi responsabilidad en los hechos, lo que había pasado, pude dar cuenta que esas cosas tenían solución, pude dar cuenta que eso era un crecimiento para mí. O sea, hoy día como profesional me puedo parar en cualquier empresa con, con otra, con una madurez, con mayor profesionalidad, con mayores capacidades, con una mejor inteligencia, más preparado, ¿cierto? Y con otro carácter, más disciplinado. ¿Y por qué se los comparto? Porque hoy día sigo en MNS7, sigo en esta idea, sigo en este sueño, y aquí me ven en una plaza, a lo mejor con muy escasos recursos, o con recursos, digamos, para lo que debería ser todo esto de esta empresa online, pues, recursos muy básicos, incluso sin ni uno en el bolsillo. Creo que delante me encontré 10 pesos y los tomé, eh, y dije, estos ahí se juntan. Antes no hacía eso, y sin ni uno en el bolsillo, pero con una fe. Pero porque hay algo, hay una intuición. He desarrollado esa parte intuitiva de mí y hay algo que me dice, vas por buen camino, Patricio. Patricio de MNS7, vas por buen camino. Algo me dice que voy por buen camino. Por lo menos hoy día dormí en este hogar ayer, en este albergue, y eso me hizo también reflexionar y ver la vida desde otro punto de vista. Cuando vi que llegaban ahí personas que a lo mejor habían perdido muchas cosas en su vida, que estaban atrapados igual en sus frustraciones, en su amargura y solamente en el alcohol, y que llegaban ahí porque no tenían más posibilidades y tenían que dormir ahí, porque dormimos varias personas en una habitación, algunos viejitos, otros no tanto jóvenes, pero que igual por aquí y por allá hacían algo, y ese lugar igual que era un albergue, supongo que de la iglesia católica, o no sé, no estoy muy seguro de de qué era, pero de alguna institución, no, ni siquiera pregunté eso, mira, se me fue. Pero está la posibilidad de algún día preguntar y ir a hacer un documental, hacer una historia de eso, porque igual es importante, cuando nosotros podemos ver la historia de algunas personas, ver que tenemos mucha suerte. Tenemos mucha suerte de que estamos vivos, de que tenemos salud, de que estamos enteros, pero es que tenemos mucha suerte, por decirlo de alguna manera, que Dios nos bendice, que muchas veces nos quejamos de un montón de circunstancias y no le damos para adelante, no enfrentamos la realidad, porque a veces somos demasiado orgullosos, altaneros, arrogantes, engreídos y tantas cosas más, falsos.
Y hablo de mí. Y miramos a Dios y nos quejamos contra Dios. Cuando Dios nos da la vida y nos da las herramientas, nos da la fuerza y nos ayuda. Y la vida es así, no es fácil. O lo es, pero a veces también tiene sus complicaciones. Entonces le hablo también desde mi corazón, desde mis sentimientos. Y agradezco realmente que me haya pasado eso. Agradezco que no haya funcionado como yo esperaba. Agradezco que haya perdido muchas cosas materiales. He perdido mi casa en un momento, mi auto, mi camioneta, mis bienes materiales, mi terreno. Lo agradezco. Y lo agradezco porque era un tonto al tener un creído arrogante que me creía la última chupada del mate y era solo eso. Puros aires de grandeza. Puros aires de grandeza. Pero nada de verdad y de sustancia. Demasiado falso. Entonces, cuando la vida te golpea, y te golpea donde te duele, y aprendes de las lecciones de la vida, y te levantas, ese es un, esa es una actitud diferente, ese es un cambio en el paradigma, ese es algo realmente importante y valioso, que no tiene un precio, que no tiene un valor, no se puede valorar en dinero, no tiene precio en el mundo. Muchas personas tienen mucho dinero, tienen muchas riquezas materiales, oro, autos, joyas, pero como seres humanos, wow, realmente, ¿qué decir? Entonces, doy gracias, porque hoy día estoy aprendiendo a levantarme. Estoy aprendiendo a ser un ser humano con valor, con un sentido de correspondencia, con un sentido de lo que de pertenecer a algo, y con un sentido de que hay un Dios. Antes ni siquiera creía en Dios. Como que me sentía todopoderoso, sabiendo que era tan insignificante, o no entendiendo que era tan insignificante, y no entendiendo que como ser humano podemos llegar a ser increíbles, pero para llegar a ser increíbles, para llegar a ser esas personas de valor, esos próceres, para llegar a ser esas personas importantes, hay que ponerle huevo a la vida, hay que echarle para adelante, hay que tener valores, hay que tener principios, hay que tener una disciplina, una fe inquebrantable, aunque a veces nos caigamos, no volver a levantarnos y confiar. Cuando empiezas a confiar realmente en Dios, cuando empezamos a encontrar aquellas cosas superiores a nosotros, empezamos a desarrollarlas, se empieza a producir en nosotros un cambio y se empiezan a producir en nosotros aquellas cosas que parecían inalcanzables, como posibles, como alcanzables, aquellas cosas imposibles como posibles, aquellos sueños se empiezan a realizar y aquellos milagros se empiezan a producir. Empezamos a ver que las cosas en nuestro alrededor cambian, que nosotros cambiamos y que nuestro entorno cambia. Es por eso que quiero compartir con ustedes estos registros audiovisuales, porque son una historia real, mi historia,
mi historia personal, de lo más íntimo de mi corazón, de mis vivencias. Me estoy mostrando como, a lo mejor no todo, porque igual no todas las cosas se pueden compartir. Hay cosas que, wow, que no me da el valor de contárselas realmente, porque he pasado tantas cosas. Pero, pero sí, la mayoría, y en realidad no vienen al caso tampoco, porque hay cosas que uno tiene que guardárselas, que son personales, son entre uno y dos solamente. Pero son estas cosas las que puedo compartir, que espero que les sirvan. Porque no son de, o sea, también he ido aprendiendo, he ido estudiando. Cuando, cuando me di cuenta de todas mis equivocaciones, de todos los errores que había cometido, cuando me di cuenta de que había metido la pata y la había metido hasta el fondo, dije, Pato, tienes que cambiar, Patricio Antonio Beltrán Blanca, tienes que cambiar. Y para cambiar tienes que aprender a cómo se hacen las cosas bien, a cómo realmente se hacen las cosas, no como tú crees, sino como se hace, como hay que hacerlas. Porque hay muchas personas que han tenido una experiencia antes que nosotros y hacen las cosas y las cosas les resultan. Entonces, si las cosas les resultan a esas personas es porque hay cosas que están haciendo bien, aunque algunas no tanto. Y siempre hay muchas formas de hacer las cosas bien, no hay una sola manera. Entonces, si tú quieres alcanzar aquellas metas en tu vida por el buen camino, entonces tienes que aprender a hacer las cosas bien. Y para eso tienes que aprender de aquellos que primero siguieron un camino y que las hacen bien. Y de repente nos encontramos con muchas personas que a veces no tengan tantos grandes estudios ni títulos tan importantes, sino que a veces los encontramos con personas que a lo mejor tienen, no sé, ni siquiera tienen enseñanza media, como he encontrado con muchas personas, hombres y mujeres, que ni siquiera han llegado al liceo, pero que tienen una familia y que tienen un negocio y que tienen excelentes valores y que como personas son excelentes y que llevan su vida adelante y que tienen un oficio, pero que ganan ese oficio y lo desarrollan de una forma tan sincera, tan humilde, pero a la vez tan, no sé cómo decirlo. Entonces quiero pedirles que cambien su paradigma, que si las cosas no les están resultando, no le echen la culpa a las demás personas, que aunque puede que sí, algunas personas hayan influido, eh, pero son elementos, como seres humanos, como personas, tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender a levantarnos y también aprender a ver cuando hay elementos que están mal influenciando nuestra vida, aprender a ver antes de que las cosas sucedan, a darnos cuenta de con quién estamos, y para eso primero tenemos que aprender bien primero de quiénes somos nosotros. Entonces quiero pedirles que primeramente eso, cambien su paradigma, que aprendan a verse realmente, aunque duela a veces, aunque a veces no nos queramos ver, a superarnos, a ver nuestras falencias, a ver nuestros errores y a vernos realmente como somos. Y cuando aprendemos a conocernos, podemos ver dónde está la falencia, entonces podemos evitar ciertas cosas. Si de repente vemos que tenemos falencias y algunas cosas nos hacen mal, entonces tenemos que apartarnos de esas cosas, evitarlas y no ir ahí como a la boca de los lobos y fortalecernos, trabajar en esas cosas, aprender. Y para aprender se requiere eso, el deseo de aprender, el deseo de ser mejor. Y después un trabajo arduo. Y al ir haciendo estas cosas,
al ir día a día esforzándonos, preparándonos, vamos a ir alcanzando esa perfección, vamos a ir desarrollando ese talento, vamos a ir mejorando como personas y al mismo tiempo, seguramente vamos a poder ayudar a otras personas, porque cuando nosotros mejoramos, las demás personas lo ven, las demás personas lo sienten y lo captan, y automáticamente, por osmosis, se genera también un desarrollo en esas personas que nos rodean. No sé si te has dado cuenta que cuando tú te juntas con un grupo de personas, aprendes también, porque te empiezas a complementar, porque se produce un intercambio. Entonces, cuando tú mejores, también podrás al mismo tiempo mejorar tu entorno. Por eso, estimados amigos, a todos los que vean nuestros videos, a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que compartan con nosotros, a todos aquellos que quieran salir adelante, que quieran lograr sus sueños, que quieran lograr sus metas, que deseen alcanzar sus sueños más anhelados. Es posible. Si tú tienes un sueño es porque es posible. Por muy difícil que parezca, por muy imposible que se vea, es posible. Todo es posible. Con la ayuda de Dios y lógicamente con tu esfuerzo personal. Y bastante esfuerzo. Hay que levantarse y seguir adelante. Es ese paso más, que aunque parece que las cosas no se dan, que aunque parece que de repente desfallecemos, que aunque parece que no tenga fuerza, que aunque no tenga los recursos, cuando tienes fe, hay un Dios que está ahí, que te está mirando. Cuando haces ese paso más por fe, Dios te va a ayudar. Las cosas se van a dar. La fuerza va a salir. Vas a encontrar las palabras. Vas a encontrar la forma de hacerlo. Si hay algo que no sabes, lo vas a aprender. Si hay algo que vas a necesitar, de algún lugar va a salir. Te lo aseguro. Porque en estos días en que he estado buscando, pidiendo y poniendo toda mi parte, quemando hasta el último cartucho para alcanzar aquellas cosas que anhelo, que se produzca el cambio en mi vida, cuando he dado ese paso más, creyendo, certeramente, echándole para adelante, con, con lo que soy, con lo que tengo, con mis falencias, con mis dificultades, se ha presentado algo sobrenatural en mi vida. He alcanzado ese desarrollo, esa, ese paradigma. Así que espero les vaya muy bien. Así que espero que tengan un buen día y que sigan adelante en sus sueños y que lo pasen muy bien y que disfruten la vida porque nunca se sabe cuándo puede terminar. De hecho, somos aves de paso en esta vida y si estamos aquí es por un propósito. Y dentro de eso
Dios nos ama, Dios te ama a ti y a mí, así que no importa que el mundo no te quiera, pero Dios te ama y las cosas que tú anhelas van a llegar en algún momento u otro. A veces son pruebas, pero para que nosotros nos desarrollemos. Las pruebas están ahí no para hacernos sufrir o para hacernos mal, sino que para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros, nos desarrollemos y logremos hacer esas grandes cosas y logremos realizar quizás esos grandes sueños que a lo mejor muchas personas creen en ti, a lo mejor muchas personas te ven como alguien más allá, pero a veces somos nosotros los que, no sé, no creemos, a veces somos nosotros los que no confiamos. Entonces, cambia tu paradigma. Yo estoy cambiando el mío y por eso puedo compartir estas cosas contigo. Cambia tu paradigma y las cosas empezarán a cambiar. El mundo te empezará a ofrecer sus maravillas. El mundo te empezará a ofrecer sus bellas y hermosas cosas. Y te dará de sus frutos, de su miel, de todas esas cosas. Bueno, me despido por ahora. Compartan estos videos. Patricio MNC7, MNC7 Marketing Network, Servicio de Asesoría. Manito arriba, ¿no es cierto? Y que les vaya bien, o sea, que aprovechen toda esta porque es de lo mejor que he podido sacar de mí. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo audio video. Bye.